Vamos a analizar ahora una viga de borde. Por lo tanto, pidiendo colaboración a la losa que está descargando sobre la viga B, nos estamos encontrando con que se trata de una sección de las que nosotros denominamos sección L. Tenemos en este caso indicada una losa en una dirección, puede ser igual una losa en dos direcciones, no tiene importancia. Tenemos señalado el eje medio de la losa, hemos indicado la luz de la viga de 5 metros, se va a trabajar con un hormigón H25 y un acero ADN 420, es decir que tenemos una resistencia especificada a la compresión del hormigón de 25 megapascales y una tensión de fluencia de 420 megapascales. Es decir que lo que estamos definiendo es F'C y Fi, como lo hemos venido trabajando hasta ahora. Por cálculos previos, sabemos que el espesor de la losa, espesor de la placa o espesor de las alas, ya haciendo claramente referencia a la viga, es del orden de los 9 centímetros, o expresado en metros, 0.09 metros. La distancia identificada como A1 es la distancia que tenemos entre la viga que estamos por dimensionar y la paralela más próxima. Por eso es que al haber marcado acá el eje medio de la losa, estamos señalando A1 sobre 2. La distancia entonces a la viga paralela más próxima a nuestra viga B es de 4,20 metros. Seguramente se ha hecho el análisis de carga para B, considerando su peso propio, la reacción que hace la losa, probablemente ha habido también carga de mampostería. En función de esos valores, nosotros determinamos la carga Q sub U para nuestra viga y el momento requerido o MU, que resulta ser igual a 380 kilonewton por metro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, al igual que lo vinimos haciendo hasta ahora, es determinar la posición del eje neutro. ¿Para qué? Para poder determinar si verdaderamente esta viga B va a poder ser considerada como una sección rectangular de ancho B, ancho eficaz o ancho colaborante, o deberá ser analizada teniendo en cuenta la colaboración de las alas, en este caso del ala, porque estamos trabajando con una sección L, solo tenemos aporte de una losa, y la colaboración en la toma de las tensiones de compresión que va a ser el nervio. Todo eso depende entonces de la posición del eje neutro o en definitiva de la distancia A, que es la altura del bloque de tensiones de compresión. Determinamos en función de la luz de la viga, en el predimensionado, la altura de esa viga y el ancho. Entonces, indicamos que la altura de esta viga se adoptó igual a 40 centímetros y el ancho de esta viga, el ancho del nervio, se adoptó igual a 0,25 metros, es decir, 25 centímetros de ancho. Si hacemos un corte y vemos la sección transversal, tenemos el ancho del nervio, BW, igual a 0,25 metros. Tenemos la altura total de nuestra viga, H, igual a 0,40 metros. Tenemos, ya dijimos como dato, HF, el espesor de la losa o de la placa que conforma el ala de esta viga B, al analizarla como una sección placa, en
9 centímetros, 0,09, si lo expresamos en metros. Y vamos a tener que definir entonces el ancho colaborante o ancho efectivo B. Es decir que tenemos que definir cuál es el valor B. Es decir, cuánto al ancho del nervio le podemos llegar a sumar para conformar el ancho efectivo o ancho colaborante como aporte de la losa en la toma de las tensiones de compresión. Al igual que lo señalamos en todos los ejercicios que trabajamos previamente, en este caso, la armadura de tracción se va a posicionar en las fibras inferiores. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir otro parámetro más, que es el valor de la altura útil. Recuerden que D lo determinábamos tomando la altura total, restándole un recubrimiento al borde del estribo de 2 centímetros, la barra que conforma nuestro estribo. Si nosotros acá dibujamos el estribo, tenemos entonces 2 centímetros más el diámetro de la barra que conforma el estribo, que podemos considerar un estribo de diámetro 6 milímetros, por lo tanto restaríamos 0,006 metros, más como la distancia o lo que nos define la altura útil se mide al baricentro de la armadura traccionada, le tendríamos que restar medio diámetro de las barras que conformen esa armadura. ¿Sí? Se los voy a dibujar visto de frente. Por ejemplo, no sé qué sección va a requerir esta pieza, pero supongamos que marcamos solo 2 barras, es al baricentro de la armadura traccionada. Por lo tanto, es 2 centímetros más el diámetro del estribo más medio diámetro de la barra que nosotros estimemos que puede llegar a conformar la armadura de esta viga. Tenemos entonces la sección transversal donde vemos claramente que nuestra incógnita es el ancho efectivo. Voy a borrar para poder indicar, en este caso, el valor de la altura útil. Entonces, si a los 40 centímetros le restamos 2 centímetros, le restamos el diámetro del estribo y, por ejemplo, conformamos la armadura con diámetro 12, le estaríamos restando otros 0,006 metros. Estamos entonces con un valor de D igual a 0,368, que si ustedes se fijan es el valor que en función de una altura de 40 centímetros ya hemos venido trabajando con anterioridad. Si uno no quiere hacer un cálculo tan minucioso, recuerden que para determinar esa altura útil estamos siempre en el orden de los 3 a 5 centímetros en aquellas vigas que se presentan con mayor frecuencia. Si la altura de la viga empieza a ser una altura mayor, por ejemplo, a los 60, 65 centímetros, seguramente requeriremos de considerar un valor mayor, ¿sí?, a modo de recubrimiento para determinar esa altura útil. Bien, tenemos entonces definidos todos los parámetros. Vamos a obtener el valor B. Voy a trabajar de este lado para determinar B. Para una sección entonces L, el reglamento propone que el ancho efectivo debe ser menor o igual a la luz de la viga sobre 12 más
el ancho del nervio. También debe ser menor o igual al ancho del nervio más 1/2 de la distancia a la viga paralela más próxima. Y debe ser también, o debe cumplir también, con la condición de ser menor o igual al ancho del nervio más 6 veces el espesor de la placa o espesor del ala. Si nosotros entonces vamos reemplazando valores, en la primera condición tenemos que B tiene que ser menor o igual a, dijimos que la luz de la viga era de 5 metros, 5 metros sobre 12, más el ancho del nervio, que lo hemos definido en 25 centímetros o 0,25 metros. En ese caso, el valor de B nos da 0,667 metros. Si tomamos la segunda condición, menor o igual entonces a 0,25 más 1/2 de 4,20 metros. Voy a borrar aquí. Tenemos entonces, al hacer este cálculo, un valor de 2,35 metros. Y si vamos a la tercera condición, B deberá ser menor o igual que 0,25 metros más 6 veces el espesor de nuestra placa, 0,09 metros. No estamos colocando ahí las unidades, vamos a seguir igual. En este caso nos está dando 0,79 metros. ¿Sí? 0,667, 2,35 y 0,79 metros. De los tres valores que nosotros hemos obtenido, nos tenemos que quedar siempre con el menor, porque ese valor que nosotros seleccionamos como ancho eficaz debe cumplir con las tres condiciones. Podemos ajustarnos al valor exacto que nos da o tomar un valor menor. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tomar un B de 0,65 metros. Voy a reordenar aquí los datos para poder trabajar más cómoda. Entonces tengo BW 0,25, el ancho efectivo lo hemos adoptado en 0,65, tenemos una altura de 0,40. HF 0,09 y vamos a determinar entonces nuestro momento nominal. Recuerden que nosotros el cálculo de armadura, es decir, el dimensionado y cálculo de armadura, lo hacemos para el momento nominal, para que se cumpla la condición impuesta por el reglamento, que es que phi o el momento nominal debe ser mayor o igual al momento requerido. Por lo tanto, el momento nominal va a ser 380 kilonewton por metro sobre el coeficiente phi, que en aquellas secciones donde lo que domina es la tracción, el coeficiente phi, recuerden, como se trabajó en la teoría, toma un valor de 0,9. Por lo tanto, el momento nominal, si ustedes hacen el cálculo, les va a estar dando 422,22 kilonewton por metro. Es el momento entonces que está actuando en nuestra pieza y para el cual vamos a determinar la armadura. Bien, como dijimos ya en los ejemplos anteriores, cuando se trabaja con secciones placa,
nosotros vamos a partir de la hipótesis que se cumple que A es menor o igual que HF. De no cumplirse esta condición, entonces tendremos que, como les anticipé hoy, ver qué aporte hacen las alas, en este caso el ala, y qué aporte hace el nervio. Pero, en principio, creemos que realmente, o suponemos que realmente, el eje neutro o la altura del bloque de tensiones va a estar contenida dentro de el ala, dentro de la placa. Si nosotros volvemos a hacer nuestro esquema, la sección transversal de nuestra viga, tenemos H, tenemos HF, y lo que estamos diciendo es que el eje neutro, en un principio, suponemos que está pasando, ¿sí?, por dentro del ala, por dentro de la placa, A menor o igual que HF. Bien, vamos a determinar entonces el coeficiente adimensional MN. MN va a estar dado por el momento nominal, 422,22 kN por metro, sobre 0,85 del valor de la resistencia específica del hormigón, F'C. En este caso recuerden que los 25 megapascales lo trabajamos como 25.000 kilonewton por metro cuadrado, por el ancho B, es decir, el ancho efectivo, 0,65 metros, y por la altura útil, que la altura útil la habíamos calculado 0,368. Entonces, por 0,368 metros al cuadrado. Cuando hacemos ese cálculo, nos está dando un valor del coeficiente adimensional MN igual a 0,225. ¿Qué hacemos? Con el valor del coeficiente adimensional MN, vamos a ir a la tabla auxiliar número 1, la que hemos venido trabajando hasta ahora en todo lo que hace al dimensionado a flexión. Y una vez que entremos con este valor a la tabla auxiliar, lo que vamos a hacer es determinar el valor de la constante K sub A, del coeficiente K sub A para este valor del coeficiente adimensional MN. Encontramos que es aproximadamente, hacen ahí una interpolación, un valor igual a 0,257. Vamos a ver entonces, con este valor de K sub A que acabamos de leer en tabla, si realmente se verifica esta condición. Planteamos entonces que A es igual a K sub A por D. A va a ser entonces igual a 0,257 por la altura útil, 0,368, expresado en metros. Nos da un valor de A igual a 9,48 centímetros. Y nosotros recordemos que el valor que teníamos como espesor de placa, es decir, el espesor o la altura de la losa, era de 9 centímetros. Por lo tanto, 9,48 centímetros
es mayor que HF. Que HF son 9 centímetros. Significa entonces que no se está cumpliendo esta condición. Y si no se cumple esa condición, yo no puedo dimensionar a esta viga como si fuese una viga rectangular de ancho B. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el eje neutro no está pasando por dentro de la placa. El eje neutro está por debajo de la placa. Es decir, que el eje neutro, vemos que está cortando al nervio o el ala. Observen que claramente, en este caso vemos que A es mayor que HF. ¿Qué debemos hacer? Debemos considerar entonces, por un lado, la colaboración que hace el ala y por otro lado, la colaboración del nervio. Vamos a ver entonces qué valor de momento es capaz de absorber o de equilibrar el ala. Siempre que hagamos referencia al ala, es decir, a la placa, vamos a utilizar el subíndice F.